Una vez realizado el análisis de la malla del modelo y separado las diferentes partes del modelo en objetos separados, lo siguiente que vamos a hacer es crear la estructura de huesos que a mí me interese. Antes de eso, lo que sí que me gustaría es que sepáis que hacemos una fase de estudio previo planificando el tipo de movimientos que yo quiero lograr, ¿vale? Porque los huesos no se ponen al azar. Entonces, por ejemplo, el cargador sé que tengo que moverlo para que salga hacia abajo, pero en un ángulo muy concreto, tiene que salir en esta dirección, ¿vale? No me sirve cualquier otra porque si no, si fuese en vertical, ¿veis? Atravesaría la propia empuñadura del arma, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas siempre muy claras cuando empezamos a hacer el rigging, ¿vale? Pues, por ejemplo, a mí solamente me interesa mover esto, izquierda, derecha, este hueso de aquí solamente tiene que rotar, este gatillo solo se tiene que desplazar en esta dirección, etcétera, etcétera. Esto lo tenéis que tener muy claro antes de empezar a poner los huesos, ¿vale? Después, a nivel general, cuando planteamos un rig, siempre tiene que haber un hueso principal que llamaremos root, que es el encargado de resetear el posicionamiento de nuestro esqueleto. A partir de ahí, pues tenemos que tener un hueso principal que mueva básicamente todo nuestro modelo, pero que sea diferente de este hueso root, es lo más habitual, ¿vale? Y después para cada parte intermedia tendremos que tener algún tipo de hueso. Entonces, lo que voy a hacer es empezar creando esto, por medio, primero, de una estructura de huesos, ¿vale? Solo quiero tener una estructura de huesos para trabajar únicamente en el modo pose de esta estructura de huesos. Entonces, para el resto de huesos, lo que voy a hacer es entrar en modo edición de esta estructura de huesos y empezar a ajustar las posiciones de los huesos. Como os he dicho, bueno, antes de continuar, me gustaría enseñaros una cosa. Y es que la mejor forma de posicionar los huesos es dentro de los modelos, ¿vale? Para que sea más fácil asociar la posición o la parte del modelo que se va a mover con el hueso que estáis seleccionando. Pero eso no es obligatorio. O sea, yo podría tener este hueso 5 metros más abajo si quisiese usarlo para mover la estructura de toda la pistola, ¿vale? Pero ya os digo, es mucho mejor tenerlos en su posición, en la posición natural que tendrían, para que sea más fácil al animador saber lo que está tocando cuando llega de nuevas a un rig, ¿vale? Eso nos genera un problema y es que, como veis, el hueso que he creado está dentro de la empuñadura y no se ve. Entonces yo siempre recomiendo marcar esta opción dentro de la pestaña Armature. Os vais a encontrar el Viewport Display y aquí el In Front. Como veis, cuando lo activo y desactivo, en este punto de aquí se va a ver, perdonad, se va a ver u ocultar el hueso, ¿vale? Entonces lo dejo siempre marcado. De hecho yo, ya os lo voy diciendo, me lo he sacado por norma general o me lo saco siempre a favoritos rápidos, ¿vale? Entonces simplemente botón derecho, añadir a favoritos rápidos y ahora cuando pulso la Q, ¿veis? Ya tengo ahí el botón directamente para utilizarlo y hacerlo cada vez que a mí me interese, ¿vale? Bien, a partir de aquí, este voy a querer que sea mi hueso root, el hueso que resetee la posición de mi modelo. Normalmente este tipo de hueso se pone donde el modelo entra en contacto con las superficies, ¿vale? Yo lo voy a enganchar o poner en esta punta de aquí para utilizar esta especie de pequeña argollita o como referente de dónde tendría que terminar estando el hueso. Pero vamos, esto sí que se podría discutir dónde poner el hueso root de un arma, particularmente. Podría estar en cualquier otro sitio, ¿vale? Podría estar en cualquier sitio que representase el punto de contacto con una cartuchera, por ejemplo, o demás. Aunque en la mayor parte de los modelos se pone siempre en la parte de abajo porque normalmente todos los modelos terminan entrando en contacto con el suelo, ¿vale? Bueno, sin más, que si no me alargo mucho y quería hacer este vídeo corto, ¿vale? Aparte de este hueso, voy a crear un duplicado y lo voy a poner más o menos por aquí, ¿vale?
Este hueso va a ser el encargado de controlar de forma general ya mi pistola. Y lo pongo en esta posición porque normalmente lo ponemos en la zona a partir de la cual nosotros queremos que orbite el objeto. Es decir, la pistola, cuando se coge con la mano, eh, orbitará a partir de la mano y esa mano estará en esta posición. Entonces, esa es la razón por la cual lo pongo aquí. Después voy a crear un hueso para el percutor, otro hueso para el gatillo y finalmente un hueso para lo que sería la recámara, ¿vale? Ahora bien, ¿en qué ángulo tienen que estar estos huesos? Lo que yo os recomiendo es que posicionéis los huesos de forma que sigan un eje coherente. Es decir, que si yo podéis utilizar el eje que queráis, pero lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, el cargador se cargue y descargue con el eje Z, por ejemplo, y que para mover ya me saldrá la recámara tengáis que utilizar el GX. Lo normal es rotar los huesos para hacer coincidir todos los ejes o todos los movimientos en el mismo eje. De esa forma, el animador sabe que simplemente con la misma tecla va a terminar moviendo todas las piezas, ¿vale? Por cierto, ahora me estoy dando cuenta, me estaba dejando el hueso que se correspondería con las balas, con el cargador de las balas, ¿vale? Lo voy a dejar de momento aquí. Aquí voy a aprovechar para señalar que es importante ser muy ordenado cuando estamos haciendo el rigging de un objeto y por eso recomiendo encarecidamente renombrar los nombres, porque si no, veis, se van a llamar Bon 001, 2, 3, así sucesivamente y eso es muy poco descriptivo, ¿vale? Aprovechar y hacer las cosas bien. Eso significa ponerle el nombre a los huesos. Tenéis muchas formas de ponerle el nombre a los huesos. Podéis simplemente seleccionarlo y pulsar F2 y ponerle el nombre que queráis. A este le voy a llamar root, ¿vale? O podéis veniros aquí y seleccionar, perdonad, tengo la alfombrilla un poquito mal y me tiembla mucho el ratón, pero bueno, como os decía, iros a la ventana Outliner y seleccionar el hueso, hacer doble clic y llamarle, pues a este le voy a llamar empuñadura, ¿vale? Ponerles el nombre que queráis, que sea descriptivo. Es mejor ponerlos en inglés que en español por una cuestión simplemente de que os vayáis acostumbrando, porque casi siempre se hace así, pero podéis ponerle el nombre que queráis. Igual que, por ejemplo, yo le he puesto aquí una ñ, tampoco sería lo más adecuado, ¿vale? Ya os digo, podéis hacerlo a través de F2, a través del outliner, o simplemente podéis seleccionar el hueso y veniros a la pestaña de panel de propiedades, la pestaña hueso, y aquí ponerle el nombre que queráis, en este caso recámara. Aquí me faltaría el nombre percutor, aquí me faltaría el nombre gatillo y repasando esto veo que me falta este que es el cargador, ¿vale? Entonces da igual cómo lo hagáis, pero ponerle nombre a los elementos, ¿vale? Que sea un nombre descriptivo y que sea fácil de identificar, porque ese nombre después en el modo pose se va a leer, ¿vale? ¿Veis? Aquí aparece que tengo en el armature seleccionado el objeto cargador, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo más importante sería definir la jerarquía, ¿vale? Bueno, y la rotación. Son las dos cosas que me faltan por definir. ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía es qué hueso sigue a qué hueso, ¿vale? Cuál va a ser el hueso principal que va a mover todos los demás y cuáles le van a seguir, ¿vale? Entonces, el principal va a ser siempre el hueso root. A partir de ahí, como os he dicho, el hueso root lo voy a utilizar para posicionar la pistola en su posición por defecto y voy a utilizar el hueso de la empuñadura para definir el movimiento ya de la pistola a partir de ese punto. Entonces, el proceso es muy sencillo. Hay que hacer una relación de padre-hijo, ¿vale? Una relación de parentesco en Blender y se hacen siempre igual. Primero seleccionas al hijo, después seleccionas al padre, ¿vale? Que como veis aquí, se queda seleccionada empuñadura y root, ¿vale? Y hacéis un control P, ¿vale? Control P, la P es de parent, acordaros, todos los atajos de teclado de Blender provienen de la primera letra de la palabra inglesa que define la acción. En este caso, parent, pues por eso usamos control P. Y aquí voy a utilizar
keep offset. No utilizo keep connected porque connected me los articularía. Es decir, fijaros, si pulso connected, se moverán ambos huesos y veis, se han quedado unidos. ¿Vale? No me interesa esto. Lo que me interesa es hacer un offset para que se mantengan en la posición que yo les he dado. ¿Veis? A partir de ese momento veréis que en el outliner empuñadura se ha metido dentro de root porque depende de él. ¿Vale? ¿Qué más haríamos? Pues el resto de piezas, pues tanto la recámara como el percutor como el gatillo, los tres van a depender de la empuñadura, porque donde vaya la empuñadura quiero que vayan estas piezas. Entonces, como es una relación de múltiples hijos a un único padre, primero selecciono los hijos, finalmente selecciono el padre, que va a ser en este caso la empuñadura, hago control P y keep offset. Y como veis, ahí se han quedado todos puestos. Me he dejado el cargador, como veis aquí, ¿vale? Es importante siempre chequear el outliner para ver este tipo de temas. El caso es que root va a ser el hueso principal, empuñadura va a depender de root, pero va a tener libertad, y después percutor, gatillo, recámara y cargador van a tener que depender de la empuñadura. Entonces voy a seleccionar el cargador, voy a añadir a la selección el objeto padre, que en este caso es empuñadura, y voy a volver a hacer un offset para mantenerlo ahí ubicado. Ahora mismo esto ya tendría la relación correcta, ¿vale? ¿Cómo lo chequeamos? Pues la forma más sencilla, pasar al modo pose, seleccionar el hueso root, al moverlo veis se mueven todos, ¿vale? Si muevo el hueso empuñadura, veréis que todos los demás se mueven menos el hueso root, que es lo que quiero, porque el hueso root estará en la posición a la cual quiero resetear el arma cuando la vuelva a meter en la funda o cuando se caiga al suelo o cualquier cosa de estas, ¿vale? Y después cada uno de los huesos restantes es libre de moverse independientemente, ¿vale? Perdón. Esto es toda la relación que se tendría que hacer. Podéis hacerla también a través del panel de propiedades, ¿vale? Podréis iros a cualquier hueso, por ejemplo el gatillo, iros a la pestaña hueso y en relaciones, pues os encontraréis que, como veis, está vinculado a la empuñadura. Lo veis así en gris porque estoy ahora mismo en el modo pose, ¿vale? Si estuviese en el modo edición, veríais que sí que puedo editarlo y cambiarlo manualmente, ¿vale? A mí particularmente no me gusta hacerlo a través del panel de propiedades porque lo veo más lioso que hacerlo simplemente como os lo he explicado, ¿vale? En esta parte del vídeo solamente nos faltaría orientar correctamente los huesos, ¿vale? Para ello, pues lo que voy a hacer es en el armatura o en el hueso. Vamos a ver, quiero ver los axis, ¿vale? Y esto tendría que hacerlo en el viewport display del armature, aquí, ¿vale? Si os vais a la pestaña armature del panel de propiedades, os vais a encontrar una opción que se llama axis. ¿Qué hace este panel? Pues lo que hace es a cada hueso, quiero que lo veáis, le añade o le elimina la previsualización de los ejes. ¿Veis? Que aquí veo que este es el eje X, el eje Z y el eje Y siempre se corresponde con todo lo largo del hueso, ¿vale? Entonces, seguramente lo mejor sea utilizar el eje Y, aunque ya os digo, podéis usar cualquiera de los tres ejes, pero tenéis que ser muy consciente de esto, ¿vale? Os recomiendo que activéis esto para que os deis cuenta de si habéis rotado o no el hueso accidentalmente, porque yo podría haber rotado así el hueso. A ver, perdón. Un momentito. Vale. Yo podría a ver si me quieres hacer caso. Voy a tener que hacerlo a través del rol, ¿vale? Yo podría haber rotado así el hueso y como veis el eje rota, ¿vale? Y entonces se producen inconsistencias. Con este rig tan sencillo es muy difícil que se produzcan, pero en un rig humano, por ejemplo, es muy habitual que pasen este tipo de cosas, que se desalineen los ejes y al final termines flexionando el codo con la X y flexionando el hombro con la Z,
¿vale? Entonces tener mucho cuidado con estas cosas porque al final lo único que hacen es ralentizar el trabajo del animador, ¿vale? Bien, en este caso concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando solamente quiero mover el objeto, da casi igual. Pero bueno, en este caso quiero que este gatillo simplemente se mueva izquierda a derecha. Así que lo que voy a hacer es rotar 90 grados este hueso para que en el eje Y se pueda mover. Lo mismo voy a hacer con la empuñadura. La empuñadura la voy a rotar 90 grados y de esa forma sé que pulsando la Y se va a mover en ese sentido, ¿vale? Izquierda-derecha, igual que este, izquierda-derecha, ¿vale? En el caso de, del cargador es un poquito más complicado porque como veis y como comenté anteriormente, no baja recto, no, sino que baja en ángulo. Entonces lo que yo suelo hacer aquí es irme a la malla, activar el wireframe para ver las líneas que sigue este, este modelo, e incluso podría, si quisiese hacerlo bien, pues podría seleccionar un punto, llevarme el cursor a ese punto, ¿veis? Me llevo el cursor a lo que tengo seleccionado y después me llevo lo que tengo seleccionado a ese punto exacto, ¿vale? De esa forma lo que podría hacer es alinear perfectamente los dos puntos del hueso con respecto a esa parte del modelo, ¿vale? Bueno, de hecho podemos hacerlo. Mirad, fijaros. Voy a seleccionar este punto de aquí. Voy a llevarme el cursor a ese punto con Shift S, ¿vale? Cursor a Selected. Aquí es muy importante que me he puesto en vista de alambre para seleccionar tanto el punto de adelante como el punto de atrás, y de esa forma cuando mueve el cursor se queda en medio de ambos puntos. Si solamente hubiese seleccionado en vista sólida el punto de adelante, el problema es que se habría puesto el cursor aquí, ¿vale? Y no ahí en medio, que es lo que a mí realmente me interesa, ¿vale? Entonces ya me he movido el cursor ahí, pues lo que hago ahora es vuelvo al hueso, selecciono el head del hueso, ¿vale? Los huesos se dividen en tres partes. Tenemos el tail, que es la de arriba, el head, que es la de abajo, y el bone, que es realmente es la parte que los une, ¿vale? Que cuando la seleccionamos todo el hueso, ¿vale? Entonces voy a seleccionar solo el head y lo que voy a hacer es decirle al head que se vaya a donde tenemos el cursor con Shift S, mover la selección a donde tenemos el cursor, ¿veis? Se ha movido ahí. Ahora lo que voy a hacer es mover el cursor a otro punto. Por lo tanto, me voy hasta mi modelo, vuelvo a entrar en vista de alambre por lo mismo que os he dicho antes. De hecho, voy a aprovechar para que lo veáis. Si yo selecciono solamente este punto de aquí en vista sólida y muevo el cursor hasta ahí, quiero que veáis que el cursor está ahí, en la parte de adelante, no en la parte de dentro. Y eso es lo que, como os digo, quiero solventar entrando en vista de alambre y pinchando y arrastrando para seleccionar, como veis, tanto el punto de adelante como el punto de atrás. De esa forma, cuando hago Selection to Cursor, o perdona, Cursor to Selected, el cursor se pone justo ahí en medio de ambos puntos, ¿vale? Esto es, ya os digo, es muy importante para este tipo de trabajo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la punta del hueso, el tail del hueso, y lo voy a llevar al punto donde tengo el cursor, ¿veis? Y de esta forma, ¿qué consigo? Pues básicamente que este hueso quede perfectamente alineado con las líneas que están bajando y que se corresponden con el ángulo en el que tiene la empuñadura, ¿vale? De esa forma, como os digo, cuando vaya al modo pose y pulse GY, a ver si me quieres hacer GY, ¿veis? El hueso se moverá en ese ángulo concreto y de esa forma pues quedará mejor, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado con que el modelo esté bien hecho, ¿vale? Seguramente habría optado por unir este punto de aquí y este punto de aquí, aunque ya os digo, para esta demostración es más que suficiente con este ángulo que he puesto, con este nivel de precisión que estoy utilizando, ¿vale? Voy a desactivar ya la vista de wireframe porque me está molestando un poquito. Y ¿qué huesos me quedan? Pues por ejemplo, me queda el hueso del percutor. Aquí es importante que os fijéis en cómo debería de moverse el objeto, ¿vale?
En este caso, estoy en modo edición, me voy a venir hasta aquí porque a mí lo que me interesa es que este hueso vaya desde aquí hasta aquí, ¿vale? ¿Es conveniente ponerlo en este ángulo que estáis viendo ahora? Pues ahí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque este hueso ya tiene ahora mismo un ángulo determinado, ¿vale? Que si me vengo a modo pose, vamos a verlo. Bueno, en Quaternions no está marcado, esto lo cambiaremos después, pero bueno. Tiene una rotación y hay veces que te interesa más mantener el hueso perfectamente recto que no que siga exactamente el ángulo que está utilizando en ese momento. Pero bueno, ya os digo, tampoco os quiero complicar excesivamente un rig que por otro lado es súper sencillo, que es el de esta pistola. Y vamos a dejar el hueso así, ¿vale? Acordaros, la diferencia entre el modo pose y el modo edición es que en modo edición definimos el estado por defecto de los huesos, la posición por defecto, la posición en reposo, y en modo pose lo animamos y demás, ¿vale? Aseguraros de que cuando añadís los huesos se añaden dentro de un único armature y después renombrarlos y jerarquizarlos, ¿vale? Después de esto los alineáis en el ángulo que vosotros queráis que sigan y a partir de ahí el trabajo ya estará prácticamente terminado, ¿vale? El hueso root, igual que el hueso empuñadura, los dejo perfectamente verticales para poder resetear la vertical de la pistola con mucha facilidad, ¿vale? En principio esto es todo por esta fase, seguimos con la siguiente.